Estimados compañeros, estimado doctor, el tema que me tocó exponer en la clase práctica es el tema de venas de cabeza y cuello. Bueno, considero que es de importancia ya que en nuestra futura práctica profesional podríamos llegar a ver lesiones de dichas estructuras. Vamos a comenzar mencionando las estructuras de una vena. Bueno, una vena no tiene la lámina elástica, ya sea interna o externa, así como la encontramos en una arteria. Esto hace que al momento de seccionarse, ya sea ambos vasos, arteria y vena, la vena tienda a colapsarse, o sea, a cerrar su luz, y no así la arteria por poseer la lámina elástica. Bueno, vamos a nombrar las estructuras de una vena. La vena está compuesta por válvulas, endotelio, túnica adventicia, túnica media y túnica íntima. Originan grandes troncos venosos, desde vénulas pequeñas hasta llegar a grandes troncos venosos que desembocan en las aurículas del corazón. Bueno, vamos a hablar de las principales venas. Vena yugular interna. Esta está formada por la unión de las venas profundas de la cabeza y del cuello, como ser seno sigmoideo o seno venoso posterior del cráneo. Recoge la sangre que la carótida interna ha llevado a estas regiones, porque es satélite de la misma. En su origen aparente, esta sale del agujero yugular que se encuentra en el cráneo, desciende y desemboca en la vena subclavia, que se encuentra más o menos alrededor del tercio medio de la clavícula, formando las venas brachiocefálicas. En su trayecto podemos ver en la región superposterior de dicha vena un bulbo o golfo yugular. Bueno, vamos a mencionar las relaciones. Las relaciones anterolaterales para la vena tenemos la fascia del esternocleido mastoideo, la parótida. Inferiormente está cubierta por el músculo esternotiroideo y los músculos externos yoideos. Posteriormente está relacionada por los procesos transversales de las vértebras cervicales, escaleno medial y lateral y el nervio frénico. Bueno, la vena facial. Esta es continuación de la vena angular. Esta se forma por la unión de las venas frontales y la supraorbitaria a nivel del ángulo interno del ojo. Esta vena facial carece de válvulas. Recoge o drena la sangre superficial del rostro. Es tributaria de la vena facial profunda del plexo venoso pterigoideo. En su trayecto hacia anastomosa con ramos mentonianos de arteriolas alveolares inferior y dental inferior. La vena facial termina en su trayecto en la vena yugular interna, más propiamente a nivel del hueso ioides. Vena yugular externa. Es una vena superficial originada por debajo de la región parotidia. Esta está formada por la vena auricular posterior y la vena retromentoniana. Bueno, al ser una vena superficial, como ya habíamos mencionado, es una vena que al momento quizás de que el paciente llegara a sufrir alguna lesión cortopunzante a nivel del cuello, esta llegaría a lesionarse. Asimismo, la vena yugular interna, que es la que llegaría a perder un poco más de flujo sanguíneo, porque es la que lleva un poco más de flujo sanguíneo, ¿no? Bueno, entre sus relaciones tenemos la fascia y el músculo del platisma. Esta vena cruza por el nervio cutáneo cervical, así también por el músculo esternocleidomastoideo y el triángulo subclavio, llegando a perforarlo o atravesarlo para llegar finalmente a la vena subclavia y terminar ahí. Vena temporal superficial. Esta es satélite a la arteria temporal superficial.
Esta en su trayecto se sitúa delante de él. Se origina a partir de la red venosa de la región frontal y parietal del cráneo, llegando a formar también las venas temporales superficiales tegumentarias. Esta vena drena la sangre del cuero cabelludo y recibe también las venas tributarias auriculares anteriores y temporal media, palpebrales y facial transversa. Bueno, al drenar parte del cuero cabelludo también existen venas más pequeñas, que son las venas del cuero cabelludo, que conectan también con las venas diploicas y emisarias. Estas venas diploicas tienen una trayectoria dentro del diploe del hueso del cráneo y se conectan con los senos venosos de la dura madre por medio de las venas emisarias. Las venas emisarias son de pequeño calibre y conectan las venas del cuero cabelludo y el cráneo con los senos venosos durales. Es así que cuando hay una lesión a nivel del cuero cabelludo, estas son las venas o venulas que llegarían a sufrir pérdida de sangre. Vena yugular anterior. Esta nace en la región suprayoidea, pero su origen puede ser variable. Puede nacer ya sea de una vena submentoniana o de una vena facial. Esta desciende en sentido vertical por la cara anterior del cuello y efectúa un giro lateral en la raíz del cuello por detrás del músculo esternocleidomastoideo y desemboca o termina en la vena yugular interna o también puede terminar en la vena subclavia. Bueno, al ser una vena que desciende en sentido vertical por la cara anterior del cuello, esta vena en ocasiones hace que se dificulte al momento de hacer una traqueostomía a algún paciente. Es por eso que hay que tener especial cuidado al momento de realizar dicha técnica. Bueno, vena vertebral. Esta nace del plexo venoso suboccipital, está por debajo del foramen yugular. Este plexo se comunica con la vena vertebral y con los senos venosos craneales y el plexo venoso de la columna vertebral. Vena cervical profunda. Esta se origina también del plexo venoso suboccipital, pero está por detrás del arco posterior del atlas. Desciende en sentido medial hasta la apófisis espinosa del axis, donde se anastomosa con su opuesta y desde aquí se sitúa ya dentro del canal vertebral en el seno y también en el seno también de las masas musculares de la región de la nuca. La vena brachiocefálica. Estas venas brachiocefálicas o también llamadas troncos innominados son dos, una izquierda y una derecha. Se originan por la reunión de las venas yugular interna y la vena subclavia. Bueno, se fusionan y dan un tronco único llamado vena cava superior, un gran vaso. Venas vertebrales. Entre estas vamos a mencionar a la vena cervical transversa o también llamada vena transversa del cuello. Bueno, esta tiene su origen a expensas del plexo occipito vertebral y el origen aparente por debajo del agujero occipital. Cada una de ellas baja con la arteria del mismo nombre por los agujeros vertebrales y se hallan colocadas por afuera y por detrás de dicha arteria. Estas descienden hasta la quinta o sexta vértebra cervical o también en ocasiones hasta la séptima vértebra cervical. Desembocan en la parte posterior del tronco brachiocefálico. Estas venas recogen la sangre de los músculos de la región de la nuca, así también de los plexos intrarraquídeos y presentan varias anastomosis con la arteria yugular posterior. Gracias.